Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola mi gente linda, Dios les bendiga. Les saluda su pastor Homero Salazar. Qué privilegio es volver a estar juntos y poder abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie que hemos titulado Pedro, la roca y el mar. Vamos a hablar acerca de este discípulo de Jesucristo que tuvo el privilegio de conocer cara a cara al Señor. Pedro es un ejemplo real de lo que significa cualquier ser humano como tú y como yo, que vamos en el camino de la vida aprendiendo a amar a Jesús y a vivir nuestro cristianismo con pasión, con dirección, con determinación, con ímpetu y por supuesto persistencia. Entonces vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy en el capítulo número 5 del Evangelio según San Lucas. Aquí en el capítulo 5 aparece esta experiencia que sucede en Capernaum. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Y respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, hemos visto un pasaje interesantísimo y conmovedor en la vida de Simón Pedro. Quiero decirles que es interesante estudiar la vida de Simón Pedro y quise elegir este pasaje porque prácticamente aquí es justamente cerca del mar, allí en Capernaum, donde Pedro vivía. Y aquí es donde podemos ver cómo empieza la vida de este apóstol a identificarse a tiempo completo con Jesús. Quiero que sepan que no es el primer encuentro de Pedro con Jesús en este momento, no. El primer encuentro lo relata el apóstol San Juan. Si ustedes van al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, vamos a encontrar en los versos 35 en adelante el encuentro de Simón, la primera vez que Simón se encuentra con Jesucristo. Recuerden ustedes que Simón es pescador, vive en Capernaum, tiene un hermano que se llama Andrés. Pues este Andrés
había sido el primero en seguir a Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle. Entonces, Andrés hizo caso a la invitación que Juan les estaba haciendo de seguir a Jesús. Juan ha sido realmente una luz para todos los discípulos porque fue el precursor que comunicó, que anunció y que preparó la llegada de Cristo Jesús. Entonces, Andrés, que era discípulo de Juan, ahora decide seguir a Jesús. Y la historia nos cuenta esta parte que es interesante y que es el momento en que también Andrés, como primer misionero, va a introducir a su hermano Simón, va a presentar a Simón a Jesús. Se lo leo. Dice el verso 35. Estoy en Juan capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, más o menos las 4 de la tarde, cuando ellos empezaron a seguir a Jesús. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir en arameo Pedro. Aquí encontramos el primer momento en que Pedro se encuentra con Jesús, gracias a la misión que cumple su hermano, el primer misionero. Este es el resultado del trabajo del primer misionero que Cristo tuvo. Me estoy refiriendo a Andrés. Andrés conoce a Cristo, pasa el día con Cristo y entonces va a buscar a su hermano y lo trae para mostrar a Cristo y presentar a Simón delante del Señor. Y este es el primer contacto. Ahora, en este primer contacto, lo que vemos es un diálogo entre Cristo y Simón. Simón posiblemente tímido, un poco nervioso por este momento, porque ellos han sido personas espirituales que siempre han estado deseando la llegada del Mesías, y obviamente este momento es muy importante. Y entonces Jesús lo invita y le dice a Simón, en otras palabras: Simón, yo te conozco, yo sé quién eres. Si tú me sigues, tú ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Y aquí es donde empieza a caminar Simón, pero no camina de una manera total junto al Señor. Simón seguía pescando, era, podríamos decir, un discípulo intermitente. Él caminaba con Jesús en algunos momentos, en otros momentos volvía a la pesca y no estaba íntimamente relacionado con el Señor a tiempo completo. Ahora, pero en la experiencia de Capernaum, lo que hemos leído en Lucas el capítulo 5, aquí ya podemos ver a Simón comprometiéndose con Jesús. Aquí es donde el Señor le hace un llamado directo a Simón para que Simón sea un discípulo de Cristo a tiempo completo. El Señor está formando su equipo. Y es por eso que este encuentro de Capernaum es muy importante. ¿Y por qué es importante? Quiero que ustedes noten aquí: Simón y su hermano Andrés trabajan en la pesca, al igual que otros 2 discípulos de Jesús, que eran Juan y Jacobo, que eran hermanos, trabajaban en la pesca. Entonces Jesús está
predicando, Jesús está anunciando el evangelio del reino, y dice la palabra de Dios que llega a la orilla en Capernaum, y entonces allí vio 2 barcas el Señor y se acerca y le pide permiso para subir a la barca y poder predicar con más comodidad desde la barca la palabra de Dios, el evangelio maravilloso del reino. Y entonces aquí vemos a Jesús hablando, anunciando, predicando las verdades maravillosas que liberan a las personas, no solamente del yugo del pecado, sino también del desánimo, de la tristeza, de la desesperación, porque en aquel tiempo el pueblo estaba completamente sumido en una terrible confusión, frialdad. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la esencia del evangelio se había perdido. Y entonces el Señor trae la esperanza que tanto esperaba ese pueblo oír. Los menesterosos, los pobres, los que han sido marginados, escuchaban esa palabra y era poderosa. Y Jesús estaba predicando con la paciencia y la sabiduría que le caracterizan. Y dice la palabra de Dios que cuando terminó de hablar, le dice a Simón: mete tu barca un poquito más adentro y echa las redes para pescar. Y aquí empieza a suceder lo que yo considero el milagro maravilloso del llamado al discipulado que el Señor le hace a Simón. Y dice que Simón, que es experimentado en lo que es la pesca, que sabe que no se pesca de día, sino que la pesca para que hayan peces y se pueda traer abundancia es por la noche, mucho menos se puede pescar abundante cerca de la orilla. Entonces le dice Pedro a Jesús, como especialista en la pesca, le dice: maestro, yo no sé si tú sabes mucho de pesca, pero quiero decirte que estuvimos toda la noche intentando pescar, o sea, en el lugar correcto, en la hora correcta, pero no pescamos nada. Es imposible que podamos sacar algo ahora en plena luz del día. No sé si tú conoces bien esta tarea, maestro. Pero quien le estaba hablando a Pedro era Jesús. Jesús es el Dios de lo imposible. Jesús es el que hace todo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Lo hace Jesús. Y entonces le dice Pedro: por favor, tira las redes. Entonces Pedro termina diciéndole: pues las voy a tirar en tu nombre, Señor. Así que Pedro, que ya habían recogido las redes de la pesca infructuosa de la noche, vuelve a abrir las redes, tira las redes. ¿Y qué dice la palabra? Dice: y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Pueden ustedes imaginar este momento milagroso? Entonces hicieron señas desesperados a los compañeros que estaban en la otra barca: Juan, Jacobo, vengan a ayudarnos, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hizo Jesús? Le dio orden a los peces: atención, aquí, formación, déjense pescar. Tremendo. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús? ¿A dónde apuntaba? ¿Era este tipo de pesca a la que Jesús apuntaba? Miren lo que dice la palabra: que viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. Obvio, Simón estaba viendo algo que es imposible, sencillamente imposible. El pescador que sabe lo que es la pesca, es imposible que algo así ocurra. Esto es un milagro hecho por Dios. Y entonces Pedro, delante del poder de la santidad, de la pureza de Cristo, dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Cómo pude haberle no creído al Señor inicialmente? ¿Cómo pude haberme creído yo lo máximo por ser pescador y dudar de mi maestro? Pedro, arrepentido, se arrodilla
apártate de mí, Señor. Pero ¿saben qué? Estaba agarrándole los pies a Jesús. O sea, no es que quería que se aparte, estaba simplemente reconociendo su circunstancia, su situación personal, Pedro. Y entonces Jesús le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Queridos amigos, querida familia, que escuchan este mensaje, hay momentos en nuestra vida en que necesitamos tener un encuentro real, contundente con Jesús. Un encuentro con su poder y su santidad para darnos cuenta de nuestra propia condición. Pedro, a partir de este momento, como dice la palabra, verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dice la palabra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. A partir de este momento, ellos deciden ser pescadores de hombres. Y esa es justamente la forma maravillosa en que Cristo Jesús transforma un corazón de un simple seguidor intermitente en una persona que va a caminar con Cristo día a día, dependiendo cada día del Señor. Hay muchas cosas que vamos a aprender de este apóstol, de Pedro. Él nos va a mostrar con su propia vida que el Señor es un Dios que llama y que capacita, y que aún bajo las presiones en las que vivimos, Él puede lograr convertirnos en diamantes, en luces encendidas. Que esta experiencia nos ayude a vivir un poco más cerca de Cristo Jesús. Terminamos aquí este primer episodio. Nos veremos en el próximo. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.